Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por venir, por estar. Gracias a nuestros invitados. Hoy es un día interesante, importante, porque pasan muchas cosas. Y desde la Secretaría Nacional de Cultura, además de darle la bienvenida a todos ustedes, a nuestros muy especiales invitados, estamos conmemorando, festejando los 46 años del Grupo Real de Teatro, que tiene aquí a su director, mentor y alentador. Podemos darle un aplauso grande a Roger Bernaldez. Pero además hoy también, además de ser el Día del Guaraní y del folclore, es un día especial porque queremos, con este conversatorio de hoy desde la Secretaría, pensamos cómo homenajear a actores y actrices del teatro paraguayo. Cómo recordar. El 26 de agosto es el Día Internacional del Actor y de la Actriz. Y eso, aunque parezca una anécdota un poco rara y un poco peculiar, se conmemora porque hubo un santo cristiano que era actor y que era cristiano y que fue inmolado y martirizado por no dejar de actuar y por ser cristiano. Y en honor a ese santo, al menos así nos contaron a nosotros, el 26 de agosto es el Día Internacional de Actores y Actrices. Pero no solamente por un hecho fortuito de festejar o conmemorar un día así, sino por recordar y reflexionar sobre dónde está el teatro paraguayo, a dónde vamos, de dónde venimos, cuál es la memoria de nuestra trayectoria en el teatro. Y en ese sentido creemos que tenemos que empezar a hablar entre todos. No solamente en los pequeños grupos, no solamente en las aulas, sino empezar a reflexionar y pensar en cómo construir la memoria del teatro paraguayo. Hay muchos aportes hechos, pero faltan muchos otros. Entonces, sin más, desde la Secretaría de Cultura agradecemos muy especialmente a nuestros panelistas de hoy, invitados muy especiales, Teresa González Meyer, maestra, directora, escritora, una larguísima experiencia en el teatro callejero y una autora de Tiempo Ovillo, un libro importante de memoria en el teatro. Gracias, Teresa. Un aplauso, sí, para ella. A Roger Bernaldez también lo vamos a presentar otra vez. Director, actor, es un referente demasiado importante en la historia del teatro, ha recorrido el país con el teatro popular en guaraní. No hay forma suficiente de decirle gracias a Roger hoy en 46 años del Grupo Real de Teatro. También, gracias Roger. Agustín Núñez, director, maestro, no sé, formador de generaciones de actores y de actrices, actor, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Agustín. Un honor para nosotros que estés con nosotros aquí hoy. Y no menos relevante la presencia de nuestro muy querido moderador, Moncho Azuaga, que si bien hoy no está en rol de teatrero, es un dramaturgo, director, actor, generador de un importante elenco burrito y que ha trabajado en teatro popular a lo largo de muchísimos años. Entonces, sin más, gracias por estar, gracias por compartir esta experiencia. Saben que esto después va a quedar subido en la plataforma de YouTube de la Secretaría. Entonces, para que vayamos entre todos reflexionando y pensando en el Teatro del Paraguay. Gracias, le doy la palabra a Moncho y empezamos. Muy bien, muy buenas tardes. Excelente esta jornada de recuperación de la memoria, porque es eso lo que queremos hacer. Queremos saber, conocer sobre la experiencia de nuestros grandes
protagonistas del teatro. Gente, pero que se ha entregado la vida por la actividad teatral. Un arte difícil, problemático, conflictivo a veces. Choca a veces con el sistema, como decimos, y otras veces tiene todo el apoyo del público y a veces no está nadie. Muchas gracias al público por su presencia. Así que vamos a tratar de recuperar en grandes bloques, vamos a indagar, a preguntar, a conocer un poco y también luego el público puede participar, ¿no? Sobre el capítulo de memoria y trayectoria personal, es decir, ¿cómo empezaron a hacer teatro? ¿Qué les llamó? ¿Cuál fue la experiencia inicial al iniciar esta hermosa carrera artística? No sé si empezamos por la señora Teresa. Buenas tardes, un gusto estar aquí. No camina. Ahí se ve. Buenas tardes, gracias por esta invitación. Un gusto integrar esta mesa. Bueno, yo comencé a hacer teatro muy jovencita con el grupo de teatro Tiempo Ovillo. Yo estaba comenzando la Facultad de Arquitectura y de ahí comenzamos un grupo con algunos compañeros que ya estaban en la facultad, como Ricardo Migliorisi, Agustín Núñez, Nuki Walder. Comenzamos a intentar hacer un grupo de teatro. Y bueno, son los inicios del grupo Tiempo Ovillo, que fue un grupo muy importante, digamos, en un tiempo en el que, digamos, iniciamos la transgresión en el teatro, porque comenzamos a salir del escenario, a bajar las lámparas al piso, una serie de cosas que hasta ese momento no se veía en nuestro país, o en Asunción, posiblemente, tal vez en otros lugares, sí. Bueno, y ahí comencé y nunca más dejé. Tiempo Ovillo duró 5 años, hizo una gira latinoamericana de 1 año y medio por 9 países de Latinoamérica, y cuando volví estuve dando vueltas con algunos grupos, con algunos compañeros, y después más adelante, ya en los 90, 89 creo que comenzamos un grupo de calle, teatro de calle, y bueno, hasta ahí por ahora. ¿Qué año decía que se inició, Teresa? Yo creo que en el 89. No, perdón, tu experiencia inicial. 71. O sea, la década del 70. Sí, toma el micrófono y vamos contigo, Agustín. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí. Es un gusto además estar con estos compañeros, porque realmente a Teresa yo le conozco desde muy jovencita. Ella no me conocía, pero yo ya le conocía porque ella andaba con la hermana por teatro, por las galerías de arte. Ella, Macatú, era la invitada a todas partes. Y con Teresa empezamos, bueno, hay como 2 momentos. Uno a Tiempo Ovillo, que es la Facultad de Arquitectura, exactamente como dice la compañera. Y después de varios años y de muchas peripecias, llegamos a Tiempo Ovillo, que la maestra ha escrito un libro maravilloso que recopila cosas muy, muy importantes, no solamente del grupo, sino del momento histórico, político, cultural que se vivía en el país. Entonces, es decir,
Tere realmente, nosotros empezamos Tiempo Video en el sí, y antes nosotros ya estábamos en la facultad, ¿verdad? Unos años antes estábamos en la facultad y ensayábamos como podíamos, donde podíamos, pero sí nace como un grupo contestatario del centro de estudiantes oficialistas. Nosotros teníamos como un movimiento paralelo de un grupo de gente y entre esas las actividades estaba el teatro. Y yo creo que varios ahí empezamos con esto que llamamos teatro, ¿verdad? Que hasta ahora nos tiene atrapados en esta vida, en este peregrinar que llamamos vida. Bueno, Tere, está correcto, ¿verdad? Está correcto. Bueno, vamos a pasar porque es muy largo el temario y... No podemos decir mentira acá porque se controla. Roger tiene una experiencia inicial muy importante en lo que se denomina teatro popular. Lo de Agustín y lo de Teresa era más un teatro experimental, un teatro de vanguardia, ¿no? Entonces, la otra versión del teatro en ese momento y lo de Roger era un teatro popular. ¿Nos contás? Sí, yo me presento como iteño, soy hijo directo de la ciudad de Itá. Allá ya estaba muy entusiasmado yo en actuar. Y me iba mucho en los circos, me escapaba de mi mamá. Y en la calecita de antes también, cuando yo era niño, 6, 7 años más o menos, se hacía veladas. Y yo veía eso y ya me emocionaba, quería actuar nomás hasta que formé a los 7 o 8 años mi propio circo. Mi mamá tenía un almacén y yo le robaba las bolsas de harina y de azúcar, todo eso, y de eso formaba también mi circo, y había mis primos y eso que trabajaba con nosotros, y yo era el imitador de un indio que era mago cuando eso. No sé si vos te acordás del indio Payé. Y yo le imitaba a él, yo era el mago del circo y cobrábamos un guaraní y nuestras luces era lampión. Y así sucesivamente, y nos salía tan bien. Inclusive yo hacía el juego de magia que hacía el indio sin conocer ni nada y me salía. Por ejemplo, el palito que levantaba el indio, yo intentaba hacer y se levantaba solo el palito. Eras un mago. Yo era un mago. Y así sucesivamente, a los 10 años, hace 62 años que yo vine en Asunción a trabajar como empleadito de una casa particular para cuidarle a una niña de 3, 4 años más o menos. Y a partir de ahí vine observando, mirando siempre, y descubrí el cine por primera vez. Vi el cine ahí en 9 proyectadas y Nuestra Señora de la Asunción. El cine real. No. ¿No? Cine infantil, en un cumpleaños. Casi me morí me reía a carcajada con los dibujos animados. Y a partir de ahí me emocioné del cine. Me iba a la cine Quinta Avenida, Cine París, Cine Colón, todas esas partes. O sea que me iba y entraba gratis a veces y me subía en las murallas y demás cosas, y ahí veía el cine. Y entonces alguna vez yo quisiera ser ya actor de cine. Y cosa que se cumplió realmente, pues yo trabajé en la película Cero Corá hace 48 años. Cuando eso dije, ya voy a ser actor, voy a ser famoso. Hasta ahora no. No es fácil. Bueno, y con el tiempo, trabajando por la calle, porque tengo mucho proceso en mi vivencia en Asunción, y fui a la Escuela de Arte Escénico. Yo soy egresado de la Escuela de Arte Escénico en el 80. Ahí tuve grandes profesores, buenísimos: María Elena Sachero, Mario Prono, Mercedes Llanet. Mercedes Llanet es el que me puso el apellido Bernalve. Pues yo quería mi nombre artístico, pues yo me llamo Cancio Roger Bernal Vega. Y entonces de Bernal Vega quería convertir para mi apellido, entonces yo puse Verga.
Y ahí Roque Sánchez viene y me dice, Roger, ese es el asunto del toro, no puedes poner. Pero vos sabés que ahí apellido verga. Y entonces pasé otra vez a Mercedes Llanes. Mercedes Llanes me estaba observando también. Vení un poco, ¿qué apellido tenés? Bernal Vega. Bernalve. Se quedó Y así te quedaste, Bernalve. Roger. Díganme un poco una cosa. ¿Cómo era el teatro en ese tiempo? En ese tiempo de iniciación vocacional, los inicios, ¿cómo era el teatro en ese tiempo? Bueno, yo ya, como te dije, que yo ya veía las veladas. ¿Qué eran En la las campaña, veladas? en el ¿Qué eran las interior. veladas para vos? Se iban, había magos, había cantantes, bailarines, y me emocionaba muchísimo, pues daba gusto porque no había otro espectáculo más que esa vivencia que nosotros estábamos pasando. Y cuando vine acá, ya le conocí a muchos actores, a muchos compañeros, y después, entonces, había mucha vida. Pues la televisión es no decir, robaba tanto todavía el arte. Roger, las veladas fueron tu inicio. ¿Y de Agustín y de Teresa? Sí, yo ¿Querés la que- velada sí fue mi inicio. ¿Quieren contestarnos ustedes Bueno, su aprecio de ese tiempo? ¿cómo uno se inicia en el teatro? La verdad es que, te repito un poco cosas que de pronto ustedes, algunos de ustedes ya conocen. Yo empecé en el teatro como una forma de comunicación para de alguna manera contrarrestar una timidez enfermiza que yo padecía de niño, hasta adolescente, digamos. Yo soy el último hijo de una familia, mis padres ya prácticamente yo los reconozco como abuelos, porque mi mamá cuando yo tenía uso de razón, para mí ya era como mi abuela, era una señora mayor. Yo vine de Yapa, en una palabra, ya estaba cerrada la fábrica y después vine. Y llegué, nadie sabe por qué, pero acá estoy. Bueno, eso mismo me va creando como una sobreprotección familiar muy grande, que creo que me debilitó mucho mi seguridad de niño. Yo me acuerdo que el primer día de clases yo regresé a mi casa llorando porque me asusté de tanta cantidad de chicos como yo que había. Yo me imaginaba que en el mundo medio yo era el único y resulta que había muchísimos como yo. Y bueno, a partir de eso empieza todo un problema, me vuelvo un nerd, un poco como contrarrestando todo eso. Empezamos a hacer con un grupo de chicos del barrio, empezamos a hacer títeres. ¿Por qué empezamos a hacer títeres? Porque una tía mía trabajaba en el Ministerio de Salud y tenía como parte de su trabajo educar a la gente en el interior del país, en la periferia de Asunción, sobre posibles enfermedades. Entonces me acuerdo que disponía de una camioneta del Ministerio de Salud, un chofer, una máquina de proyección, ella, un sobrino Tito Aranda de mi edad y yo, y salíamos en esa aventura maravillosa de proyección de cine. Acuérdense que ni se hablaba, ni nos imaginábamos que podía haber televisión un día, ¿verdad? Cine era lo máximo, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, íbamos a Areguá y en la loma de la iglesia se ponía una gran pantalla a la tardecita, las tardecitas de verano, de primavera, y venía gran parte del pueblo, niños, grandes, adultos, y se proyectaba la película, que era todo un acontecimiento. Eran películas que además estaban muy bien realizadas, y por primera vez yo veo lo que son los títeres. Me llama mucho la atención. Y esta tía mía era una docente maravillosa. Ella fue maestra de José Luis Ardizón en el Colegio República Argentina, de Ramón del Río y de otras personas que la adoraban a ella, hasta hace poco que falleció. Y como que ella intuyó que a través de los títeres yo podía expresarme. Y la verdad que fue una cosa maravillosa. Poder comunicarme a través de los títeres de guante fue algo maravilloso. Empecé a descubrir que
podía expresar cosas, conflictos, sobre todo porque los títeres de guantes se pelean muchísimo, ¿verdad? Y además, contar historias. Llegamos inclusive, yo estaba en el Colegio San José, era compañero de Carlos Raúl Lima, arquitecto, muy conocido en este tiempo. Y en ese tiempo éramos compañeros de colegio, hacíamos funciones de títeres. El colegio trabajaba con una entidad que se llamaba la Santa Infancia. La Santa Infancia colectaba fondos para mandar a los niños de África. Como nos decían, a los negritos de África. Y cada vez que mandábamos una cantidad recogida con los títeres, llegábamos más cercanos a ese niño. Entonces, producíamos y producíamos. ¿Y qué pasaba? De pronto, actuábamos, por ejemplo, en Colegio Santa Marta, colegios de primaria, teníamos 300 personas, 200 personas, nosotros teníamos 8 años. Y bueno, de pronto nos dimos cuenta, decimos, ¿qué es eso de la Santa Infancia? Le digo a Carlos Lima. Si la Chacarita está acá a 2 cuadras, nosotros estamos mandando al África todo ese dinero. Y empieza toda una serie de cuestionamientos políticos, filosóficos que surgen de niños. Dejamos de hacer títeres, pero teníamos que hacer otra cosa. Y como el compañero, éramos cirqueros por lo visto desde niños. Armamos un circo. Nosotros éramos los artistas y los espectadores, porque nadie quería vernos, por supuesto, ¿verdad? Éramos patéticos, Excelente. pero siempre hacíamos de todo. Excelente. En los mangos Agustín. colgábamos trapecios, movíamos la tierra para si nos caíamos no nos dolía tanto. Es decir, el circo está siendo el elemento común entre ambos. ¿Y Teresa? No, yo no hice circo. Soy un espécimen diferente. Yo comencé realmente, estaba en el cursillo de la facultad y conocí a Agustín, a Nuki y a Carliño Pompa de Rocha, era un compañero mío de mi curso, digamos, brasilero. ¿Y quién más? Y comenzamos a juntarnos queríamos hacer teatro. En principio era para la facultad, ¿verdad? Pero después fuimos como viendo que apuntábamos a algo más, no sé, a hacer un teatro experimental. Porque lo que veíamos acá era un teatro de escenario muy A la italiana, ¿verdad? muy a la italiana totalmente. ¿Qué obras veían? Y nosotros, obras del grupo de Eda de los Ríos, de Víctor Prandi, de Carla Fabri, el grupo Gente de Teatro, no sé quién más. Y bueno, nosotros comenzamos a experimentar buscando romper ese teatro de escenario. En principio hicimos un teatro circular, fuimos a Brasil, conocimos gente de teatro, vino un actor, director de teatro a trabajar con nosotros un tiempo corto y de ahí comenzamos la primera obra que fue Curriculum Vitae, que fue la primera crítica decía un buen golpe al teatro tradicional, así de grande el titular. Porque era circular, la gente entraba en un basural y venían al estreno todo con su tapado de piel y el basural ahí tenían que pisar. O sea, fue un buen golpe realmente. Y díganme, sus primeras obras. Decía Agustín. Hay una cosa que yo quiero contarle de Teresa, porque yo conozco muchas cosas que ella no quiere acordarse, pero yo sí me acuerdo. Vamos, Agustín. Ella no hizo circo de niña, eso hizo de grande en una obra que se llamaba El boceto del infierno y ella hacía de una maravillosa trapecista.
Maravillosa, le digo, porque Teresa era famosa por el cuerpo que tenía. A los 12 años, ella, plena Mary Queen, en los años 60, ella tenía minifalda de 1/4, con una piernota que sí podía tenerlo, ¿verdad? Bueno, entonces ella sí hizo circo. Y hay una cosa, Moncho, que quiero comentar. ¿Cómo coincide lo del circo? Porque lo que vos haces en teatro tiene muchísimo de circo. El teatro callejero toma un elemento del circo, ¿verdad? Como el circo para nosotros fue una fuente tan fuerte, y siempre por lo visto que está en nuestro inconsciente el asunto del circo. Irse al circo era todo un acontecimiento, ¿verdad? Sin duda, era una fiesta del pueblo, el pueblo iba al circo, los niños todos al circo. Es más, les digo, ¿saben que no teníamos dinero para pagar la entrada? Y entonces, sí, pero esto es duro. Desaparecieron los gatos. En el barrio desaparecieron los gatos, porque el dueño del circo alimentaba a los leones y tigres con gatos. Así que cruelísima era esa manera de entrar. Mi Michi, ¿dónde está? Decían la gente. Bueno, ¿y qué era hacer teatro en ese tiempo para ustedes? Sí, yo lo que quiero comentar otra cosita que me parece dale. muy interesante. Hay un común denominador también, que es no teníamos plata. Y no teníamos plata, y estaba contando que hacían con lámparas y cómo podían. Nosotros, la primera obra que hicimos, eliminamos todo lo técnico. Yo creo que por un lado porque no teníamos plata. Todo se iluminaba con velas, no había nada, solo velas. Y encontramos una solución. Ese defecto del software nos creó el efecto de crear un mundo, ¿verdad? Una atmósfera. Entonces hay cosas que uno va escuchando que otros grupos también, como el de Roger, trabajaron. Arturo Fleitas y otra gente empezaron haciendo teatro también con lámparas y todo, ¿verdad? Porque en otro momento, y otro teatro, ¿verdad? Otro teatro con un impulso muy particular, maravilloso, que nos mantiene hasta ahora, ¿verdad? Nos mantiene, digo, porque a lo mejor, yo particularmente, a lo mejor sin el teatro hace rato ya me iba. El teatro es mi motivo de vida. Y cuando hablo me mantiene, creo que también, de alguna manera, los que estamos aquí en la mesa, el teatro es nuestra misión en este mundo, ¿verdad? Comunicarnos a través del teatro. Y la pregunta de cómo comenzamos, en realidad yo recuerdo que de alguna manera le pedía plata a mis padres, ¿verdad? Tenía 18 años y me daban lo que podían, pero por ahí también yo veía que había para el almacén y comía un poquitito. Teníamos que llevar las velas para nuestra función y yo no tenía la plata para la vela. Y entonces tenía que, no sé, sacar de acá, de allá. Y qué sé yo, y mamá me decía, ¿y vos no viste esa plata? Ah, no vi, yo le decía, ya compré todo vela por esa plata. Así comenzamos, ¿verdad? De a poco. Y yo creo que todo lo que entró en esa primera obra que hicimos, lo guardamos. Nos fuimos a Buenos Aires a comprar libros de teatro, trajimos a otro profesor, de todo lo que entró en la temporadita que tuvimos, y tuvimos muchísimo éxito y mucha gente. Eso es muy importante porque de alguna manera la gente pagó con gusto su entrada, que a nosotros nos sirvió no para ganar nosotros, sino para permitirnos dar un saltito más, tener libros de teatro que trajimos de Buenos Aires, porque acá no había texto de teatro. Eso es, hasta ahora hay poco texto de teatro acá, en las librerías no conseguimos. Y bueno, esos fueron nuestros inicios. Es decir, eso era hacer teatro hace 40 años cuando ustedes iniciaron. Roger, ¿eso era? ¿Cómo fuiste vos evolucionando en eso? En la escuela, dijiste que entraste en la escuela, acá, ¿verdad? Te formaste allí. Primeramente yo formé compañía Vega Bernard Baloy Jiménez con unos compañeros
antes de fundar el Grupo Real de Teatro. Luego con Sergio Araujo formamos Trío Carcajada, siempre trabajando para el interior y en los barrios. Y antes de egresar la Escuela de Arte Escénico, porque yo fui egresado del año 80, faltaba más elenco y queríamos trabajar y no había suficiente elenco, a pesar de que yo era integrante de compañía Gardes, Teatro Arte Acción. Y ahí me dio la gana de formar un elenco hace 46 años. El Grupo Real de Teatro en la Parroquia Inmaculada Concepción, séptima proyectada y 15 de agosto, Barrio Tacumbo. Y a partir de ahí, a esta parte no paramos. Tenemos 12 festivales internacionales, siempre en el mismo idioma, porque nosotros no hacemos teatro en castellano, hacemos el teatro en guaraní, pero el Yopara, porque nuestra intención también no es enseñar el guaraní, que nos entiendan, que la gente entienda lo que estamos haciendo. Porque el Yopara es el que hablamos nosotros, no hablamos el guaraní. A propósito. Pues hubo elenco que hacía teatro netamente el guaraní sin un castellano. Pedro Molinier. El finado que hace poco murió también, el maestro de los maestros, Romero Cueto. Ellos no pronunciaban ni una palabra. Y entonces la gente tampoco ya no entendía. O sea que se tenía que poner subtítulos en español. Es interesante eso del guaraní, porque hablamos a veces de identidad del teatro paraguayo. ¿Ustedes qué piensan de cómo ha evolucionado, cómo entendemos la identidad en el teatro paraguayo hoy? Y otra cosa que nosotros somos, o sea que mi elenco es un elenco por donde ya han pasado figuras importantísimas como Carlos Gómez, Luis de Oliveira, no me vienen tanto los nombres ahora, Pedro Arsena, profesor Arsena, ahí está también Nadia, también que era integrante del Grupo Real de Teatro, pero hasta ahora ningún reconocimiento mucho a su haga, 46 años. 46 Eso me duele, años, sí. Me duele hasta el alma, realmente. Y ustedes dicen que hacen teatro paraguayo, hablando de identidad, ¿no? El lenguaje, Yopara, el que le acerca al pueblo. Y para nosotros es lo que nos identifica a nosotros, y es el teatro, el verdadero teatro popular paraguayo. El teatro paraguayo nació con los grandes pioneros del teatro, así como Julio Correa, Ernesto Báez, Luis de Oliveira, José Olite, Rudy Torga, Roque Sánchez, no me vienen todos los nombres, pero nosotros tenemos nuestro verdadero teatro popular paraguayo. Correcto. Ya no imitamos, tenemos nuestro propio teatro paraguayo. Correcto, y eso se tiene que tener mucho más en cuenta. Algunas veces tenemos que hablar profundamente sobre ese tema. Eso es lo que estamos buscando también, tratar de desentrañar los sentidos, las significaciones de lo que es nuestro teatro en el Paraguay. Sí. Esa identidad, Agustín y Teresa, de la que habla Roger, ¿cómo se entiende desde la experimentación, desde el teatro de vanguardia? Bueno, nosotros vemos unas dos experiencias dentro de lo que creo que más se aproximaba en ese tiempo a ver nuestra realidad, nuestra identidad, que son dos obras armadas sobre material indígena de varios grupos lingüísticos. El primero se llamó Historia de una muerte más, el segundo de lo que se avergüenzan las víboras. Y lo que nosotros queríamos ante todo es mostrar que había un grupo que estuvo mucho antes que nosotros, que era el dueño de este lugar que llamamos Paraguay, y que de alguna manera tenía toda una forma de pensar, de concebir el mundo, de concebir la vida, que era importante que nosotros conociéramos. Es importante saber de dónde venimos para saber dónde estamos y dónde vamos a irnos. Y a partir de eso hicimos un trabajo que manejaba un lenguaje de mucha vanguardia, llamémosle, ¿verdad? Y también tenía que ver con nuestra identidad. María Escudero, de alguna manera, fue nuestra asesora, una gran
maestra argentina. Y yo me acuerdo cuando vio de lo que se avergüenzan las víboras, conversamos después y ella dijo, ante un jurado internacional estaban hablando, dijo ella, a mí me llama la atención porque siempre me inquietó cómo se puede hablar de contenidos profundos nacionales, pero con unas formas nuevas. Para esa gente que ahora está empezando y que quiere, que nos está pidiendo formas nuevas. Formas nuevas para esos nuevos contenidos que ellos, nuevos para ellos y para nosotros Sí. también fue, ¿verdad? Entonces, Excelente. eso- La experiencia tuya es también la experiencia De Teresa y de de otra Teresa, gente. ¿verdad? Sin embargo, Teresa, en los últimos tiempos, ¿cómo fue tu trabajo con la identidad? Bueno, después de Tiempo Billo, después de una larga gira por América, cuando volví, comencé a buscar dónde insertarme, ¿verdad? Porque estar 2 años casi fuera del país es como que te saca de tu lugar, de tu contexto, de tu historia, y volver, tuve que buscar dónde insertarme, y después de unos años es como que comencé a escuchar sobre lo que es teatro de calle, porque vi también en otros países las experiencias de los grupos de calle, que es como interesante, ¿verdad? Porque hay un público, no público, hay un sector que no asiste al teatro, que no se va a pagar su entrada, no se acerca a una boletería para entrar a ver teatro. Y ese gran sector nunca vio teatro. Entonces es como que a mí me daba vuelta eso que escuché por ahí en realidad, andando por Colombia, Venezuela, Humía. Y entonces comencé a ver cómo podíamos iniciarnos en teatro de calle. Y comenzamos, nos paramos. También estaba acá la cosa que te decía, nos decían, la calle es de la policía. Y nosotros queríamos que la calle sea nuestra y de la gente. Y entonces comenzamos, nos paramos y hicimos algunas obras, hicimos varias en realidad, 18 obras con el teatro de calle, casi todas de Moncho Azuaga, porque él escribe con un lenguaje que es para nosotros, para nuestra gente, para la calle. Y bueno, hicimos mucho, no tuvimos mayores problemas. Alguna vez tuvimos problemas por la calle, pero la calle es muy gratificante, el público de la calle es gratificante, porque ver que una persona se está yendo, está apurado y se queda y no se va más hasta que termina la obra. Entonces eso es placentero, porque el público de sala decide irse al teatro, paga su boleto y se va y se sienta cómodamente. El público de calle no. El público de calle está pasando y de repente le llama la atención y se acerca y no se va. Y no se va, y a lo mejor está perdiendo cosas que estaba a donde se dirigía, ¿verdad? Es gratificante hacer calle. Excelente, 3 visiones complementarias, pero que hacen a una misma, digamos, formas de expresar, a una misma identidad con diferentes formas de expresión, ¿no? ¿Y cómo ha evolucionado eso, comparando con el teatro actual, aquel tiempo y el teatro de hoy, el que hoy ve la gente? ¿Cómo hay algún cambio, hay algún fenómeno que les llame la atención? A mí me llama la atención, bueno, ¿qué cambió mucho en nuestro teatro? Yo creo que cambió mucho las escuelas. Hay escuelas de teatro, entonces hay gente joven que se va formando de alguna manera,
nosotros venimos de una escuela que fue nuestra experiencia, que fue lo que podíamos agarrar como sea. Pero hoy hay escuelas importantes en Paraguay y entonces vemos chicos que ya salen con una mínima formación y van iniciando sus experiencias, digamos, y vamos viendo. Y hay un teatro de experimentación, de búsqueda, de pronto. Llama la atención también que no hay mucha búsqueda. En general, los que van saliendo sí se juntan y tal vez abordan algunos textos preexistentes, digamos, y pocos son los que se arriesgan a una búsqueda de su lenguaje y de su expresión y de trabajar ellos un texto que ellos puedan ir elaborando. Sí. Pero hay experiencias y son auspiciosas. Y Roger, ¿qué pensás vos en el teatro que hubo una transformación? ¿Cómo ves el teatro de hoy en relación a lo que hacías o a lo que habías visto anteriormente? Yo no veo ninguna transformación, para mí sigue todo igual. Pues la preocupación mayor para que los elencos vayan evolucionando y también nosotros como elenco somos formadores, pero muchas veces no podemos formar porque nosotros como que no se vive de esto y los apoyos es pobre, entonces todos los actores o los jóvenes actores que estaban trabajando, que con entusiasmo tomaron, por el camino se dieron cuenta que no puede vivir de esto. Entonces se van a buscar otro trabajo y nos quedamos no podemos formarle a mucha gente y entonces también los jóvenes entusiasmo que se van a la escuela, que están estudiando, de repente también se van quedando otra vez por el tiempo, por la sencilla razón de que no podemos tener una continuidad mientras que no se busque más la manera de que seamos más constantes gracias a los apoyos que nosotros necesitamos. Es decir, estamos hablando de problemas ya estructurales del teatro, problemas, situaciones que se repiten, se reiteran, crean un estado de necesidad, de indigencia actoral. Agustín. Porque de la nada no se puede nada. Sí, correcto. Eso. Exacto. Has apuntado bien, Roger, en un problema, entre los problemas estructurales del teatro, además de lo que preguntaba Agustín. Bueno, como yo veo hoy el teatro paraguayo, muy diferente cuando yo llegué en el 89, y antes, 2 años antes, yo estuve para dirigir la Cándida Heréndira en el Teatro Arlequín. Yo quería trabajar, a mí me gusta mucho trabajar con nuevos talentos, gente joven, porque creo que es la gente que tiene más dificultad de promocionarse, de encontrar un espacio. Siempre trato de vincular a nuevos talentos. Yo me acuerdo que en esa oportunidad quería trabajar con gente joven y me dijo José Luis, vos tenés estas opciones. Eran 12 actores, Cañete, Regina Bachero, 12 actores jóvenes que ahora ya son mayores, ¿verdad? Pero si no había ahí, ya no había más. Yo le digo, pero voy a recorrer las escuelas. Fui a la escuela municipal, realmente los mismos directores me decían, mira que tiene problemas, diferentes problemas, no se daban las condiciones para que la gente joven hiciera teatro. A veces había gente que no tenía para el pasaje, ¿verdad? Y bueno, eso va creando otra cosa también, lo que daban las escuelas. Las escuelas estaban prácticamente controladas por el estronismo.
y tenía una forma así bastante definida, cuadriculada de qué había que hacerse, cómo había que hacerse. Y si bien había muy grandes maestros, muchos otros eran actores fracasados que consiguieron la palanca política para entrar a las escuelas. Y nada hay peor que un artista fracasado cuando se vuelve docente, porque destruye todo, destruye todo. Y era un momento muy caótico, ya con el advenimiento de la democracia. Me acuerdo que Chaparro Avente me llamó y me dijo, yo quiero que estés al frente de la escuela municipal, pero te cuento que si vos no estás, cerramos, porque esa escuela no está dando profesionales, está dando muy pocos profesionales. Ahí estaba María Elena Sachero, yo le dije, mira, yo voy a tomar con María Elena, porque María Elena tiene una experiencia, tiene un conocimiento de tabla que yo estoy lejos de tener, estoy hablando hace 40 años prácticamente. Y empezamos a hacer todo un cambio, no fue fácil. Ahí entró Teresa González, entró mucha gente nueva y se empezó a cambiar mucho. Trabajamos mucho también sobre un modelo que yo ya tenía, empezamos con Tiempo Villo, pero yo desarrollé mucho más al lado de grandes maestros como Santiago García, que creo que es de las más grandes personalidades latinoamericanas, fue uno de los padres de la creación colectiva, lo mismo que con Enrique Noventura. Yo tuve la suerte de trabajar con ellos cuando se reabrió la Escuela Nacional en Bogotá. Entonces, de alguna manera, me implementé una serie de cosas que fueron muy útiles y entusiasmaba a mucha gente, y también formas de acceder con más facilidad a las escuelas. Y ese mismo modelo es que estaba de alguna manera, ese programa se está aplicando, no sé si se aplica, pero por lo menos en teoría se aplica en las escuelas de formación actoral. Ahí también metimos el audiovisual como una de las herramientas. ¿Por qué? Porque el mundo actual ya no se queda solo en el teatro, también abarca el audiovisual, ¿verdad? Y el audiovisual puede ser de alguna manera una ayuda económica que nos permite de pronto juntar una platita para hacer lo que nos gusta, que es teatro, como nosotros queremos. Es decir, hay un cambio. Muchísimo. Digamos, desde el teatro en la dictadura y teatro luego en estado más democrático, ¿no? Muchísimo. Oh, correcto. Yo quisiera... Vos sabés, posiblemente sepa más que yo lo que era hacer teatro en la dictadura, ¿verdad? Nosotros en el único lugar que pudimos hacer teatro en Paraguay, en Asunción, porque en el interior hicimos una función, creo que era en la comisaría o en la seccional de San Juan Bautista. Estamos haciendo una obra defendiendo a los indígenas, estamos en la seccional Colorada. Nos decían, le van a matar a usted acá. Bueno, pero la gente de ese tiempo sabe, nosotros en el único lugar que podíamos hacer en Mariscal López y Perú, lo que era la misión cultural brasileña, no podíamos hacer en otro lado. Y hacíamos nuestras funciones y teníamos la roja dando vueltas, amedrentándonos. Es decir, la A camioneta veces de la nosotros policía. salíamos escapados por la puerta de atrás. Me acuerdo mucho, Migliorisi era el que espiaba y el que nos decía, vamos, y salíamos todos y nos esparcíamos todos. Era muy difícil. Y Moncho y Roger saben muy bien de eso porque, Dios mío, tienen un historial pero inmenso, ¿verdad? Yo lo que quiero, Moncho, es escucharte. No solamente que nosotros hablemos, porque Ya, este señor... A mí ya me va a tocar, Justín. Ahora lo que yo quiero Este saber señor tiene tanto que contar y tanto que ha aportado. Dios mío, es de los escritores, siempre lo he dicho públicamente, que produjo obras en calidad y cantidad, pero en cantidades. ¿Y quién fue su cómplice en esa cabezurería de la dramaturgia? Teresa González. Su cuate para esas aventuras, por supuesto, otra gente también, pero Teresa
era la especializada en monchología. Ella sabía Gracias. todito. Gracias. Hay gente que me pregunta, ¿cómo espera- puedo espera hacer un para rato. consultar con Moncho? No, habla con Moncho, porque él es un desastre, no vas a ver ni dónde, ni se acuerda que lo que escribió, porque escribió tanto. Habla con Teresa. Ella Quiero sabe contar todito. una cosita nomás de Moncho. Siempre te pasa una obra y después no puedes hablar con él, no te atiende el teléfono, no lee su mensaje, nada. Entonces una vez teníamos que presentar una obra, no me mires así, teníamos que presentar a pedir plata para poder hacer, ¿verdad? Y no me atendían, no me leía el mensaje, nada. Yo ya estaba desesperada, me fui a su oficina rabiosa, entré y le dije, Moncho, atendeme el teléfono, que yo no te llamo para macanear. Bueno, me dice, pero lo que pasa es que estos se fueron todos, me dijo. Ah, ¿y a dónde se fueron? Le digo. Bueno, y eso es lo que nadie sabe, me dijo. Esa es la Se así se perdieron los trabaja con teléfonos. Moncho Azuara. Pero esto se desvió un poco, se puede descalabrar. Así que yo quisiera preguntarle al público si tiene algunas cuestiones, alguna curiosidad. Ya hay una mano, adelante. ¿Quién le acerca un teléfono, un micrófono? Que proyecte. Buenas noches. Buenas noches a las personalidades de la mesa. Yo tengo una consulta dirigida a Agustín, porque creo que fue él justamente el protagonista de esta obra teatral tan importante, Agustín, que se dio después, apenas caído el golpe de Estado, Yo el Supremo. Y yo recuerdo que son los primeros recuerdos también que tengo importantes del teatro, que la gente formaba cuadras y cuadras de fila. Y yo quiero preguntarte a vos hoy, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué la gente se abalanzó al teatro, se dio cita al teatro y luego no volvió a ocurrir ese mismo fenómeno? ¿Por qué se dio esa situación? Creo que se dieron varias cosas importantes, ¿verdad? El regreso de Rua Bastos, después del Premio Cervantes, el regreso mío después de 16 años de estar en Colombia y también de haber trabajado ya antes a Rulfo, La Realidad Mágica, García Márquez. Entonces, creo que es lo que de alguna manera a mí me empujó para realizar el Supremo. Se dieron varias cosas. Entre esas cosas, quiero también destacar la producción. Ahí estuvo Gustavo Ilutovich, ese Papá Noel que está sentado ahí, que fue el que se encargó de buscar los fondos necesarios. Y hay una cosa que yo admiro mucho en Rua, su sencillez. La sencillez de los genios, de los grandes. Él me acompañó para conseguir los auspicios para poder hacer. Era una obra absolutamente en ese entonces descontextuada. Yo me acuerdo que nosotros teníamos un grupo de actores y hay actores que yo seleccioné que todavía estaban con la idea, con el mambo de que si yo no soy el protagonista, yo no voy a trabajar. Y dejaron. Después se arrepintieron, por supuesto, ¿verdad? Pero dejaron. Fue toda una. Yo quise con esa obra juntar a la gente de teatro. En un tiempo, creo que también como efecto de la dictadura y por sobrevivencia, nosotros nos encerrábamos mucho en cada grupo. No teníamos contacto, no había interrelación entre la gente. Con Yo el Supremo se junta gente de diferentes grupos, diferentes escuelas de teatro popular, de Arlequín, y aprendimos a convivir también dentro de un espacio sagrado, la escena. Fueron muchas cosas, entró también Gloria Muñoz a ayudarnos en la parte de autoría, que fue una de las ex Tiempo Villo,
Ricardo Migliorisi, por supuesto que también era nuestro compañero de cabezudería, ¿verdad, Tere? Siempre estaba él. Y bueno, se dieron muchas cosas. Además, una cosa fundamental, que es lo que justamente Moncho nos comenta, la necesidad de vernos en la escena. La necesidad de reconocerlos en la escena. Dejar de depender del Teatro de Río de la Plata, del teatro hispánico. Maravilloso pueden ser los grandes clásicos, pero generalmente llegaba un poco la basurita de España, ¿verdad? Y la basurita de Calle Corrientes. Excepto otra gente que sí se jugaba, ¿verdad? Con Julio Correa, Josefina Pla, el compañero, otra gente, ¿verdad? Pero es una obra que junta justamente eso, la innovación y la tradición, la historia y la innovación. Y eso fue todo un proyecto que creo que fue el proyecto más grande. Todo ese tiempo yo no podía dormir. Por un lado de la excitación, por otro lado de la carga tan grande de todo lo que era el montaje. Y por otro lado, cuando eso funcionaba, el contestador automático. Yo llegaba a mi casa y había 200 mensajes para reserva de entradas. Y ya estaban todas vendidas las entradas. Venían buses del interior sin haber reservado. Y tenían que ver cómo hacían para poder entrar, porque ya estaban todos, ¿verdad? Bueno, fue un fenómeno que creo que se dieron muchas cosas, ¿verdad? También la integración. Teníamos la musicalización de Garbet, ¿verdad? La suerte de Garbet. Entonces se dieron muchas cosas importantes para que se marcara. Y pasó una cosa, yo creo que pese a que las planillas del Teatro Municipal dicen que estuvimos empatados con Platagure Cabo, que vino después de nosotros, creo que tuvimos mucho más gente pirata. Caí. Por boletería había 200 entradas vendidas y en la sala había 450 personas. ¿Por dónde entraron? La magia de la mala costumbre estronista, de la trampa, del joder. Entonces por planilla figuraban 200 personas. A los compadres ya no les pasó eso porque ellos sabían perfectamente la ley que se manejaba ahí. Ellos controlaron todas las entradas. Un claquismo. Perdón. Un claquismo total Era así. Se dio un fenómeno muy raro porque nosotros teníamos que tener 22 funciones. La obra era tan difícil, teníamos todo un equipo de asesores que también fue muy importante. Un sociólogo, un psicólogo, un antropólogo, un grupo de gente muy importante que estaba apoyando, aclarándonos y tratándonos de crear ese camino a la comprensión de Yo el Supremo. Sí, bueno, yo creo que está contestada la pregunta, ¿verdad? Bien, Hay tanto que hablar que mejor nomás ya dejemos ahí la cosa. A ver, contanos vos ahora. Gracias, Agustín, porque alguien más quiere hablar, quiere hacer una pregunta. Vamos a tratar de reducir el tiempo de intervención porque ya no estamos extendiendo, la gente seguramente va a perder el ómnibus, una cosa así. Entonces vamos a tratar, acá hay muchísimas cosas que decir. Ustedes están ante tres grandes históricos representantes del teatro y de la cultura paraguaya. Estos señores son enciclopedia, esta dama es una enciclopedia en cuanto a la vida cultural del país. Y el tiempo es siempre tirano. Así que, ¿alguien quiere preguntar algo? A ver. Ahí hay una mano, que hable la mano. Sí. Dijo que el que alza Permiso. la mano. Acá me paró. Una consulta para cualquiera de los que están ahí en la mesa. ¿Cómo ven actualmente la actuación como carrera
como profesión, si es que es todavía algo de lo que se puede vivir, ya que actualmente yo como actor, ¿verdad?, conozco y me dedico a eso, pero siempre necesitando una profesión aparte, o tener un trabajo aparte, o si no, estudiar otra vez otra cosa aparte. El famoso, tenés que enseñar sí o sí, si no enseñar no vas a vivir. Entonces, ¿cómo se ve como carrera actualmente el teatro, la actuación en sí? Si es que es todavía algo a lo que vale la pena dedicarle más que el amor, sino el tiempo necesario como una profesión. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, clarísima, ¿no? Así que vamos contestando más. Sí, yo creo que brevemente contestar para dar lugar a... yo creo que la profesión del actor, de estudiar teatro, siempre va a llevar consigo una necesidad de trabajo en otras cosas, ¿verdad? Porque todavía no tenemos un teatro que pueda dar cabida a todos los actores y a todos los estudiantes que se van formando. Pero acá somos, no sé, mágicos, porque hemos conseguido sobrevivir haciendo teatro y haciendo otras cosas, muchas otras cosas, lo que sea. Es así. Sí. No, si querés vivir el teatro, déjate nomás. 46 años, yo tengo 62 años de teatro. 46 años dirigiendo un elenco. Hasta ahora yo para conseguir un apoyo tengo que ir a arrodillarme y ponerle sea a la gente. No se vive y no se va a poder vivir el teatro en nuestro país. Así como el cine. Cuando participé en Cerro Corá, dije que yo iba a hacer cine, que iba a hacer todo mi sueño desde niño que soñaba, y hasta ahora tampoco no se puede vivir el cine. Porque en el cine tampoco no hay plata. Solamente te dan migajitas nomás. Y con eso tenés que contestarte. No hay contentarte. No se puede. Por lo tanto, el entusiasmo vale mucho más. Nosotros, yo por ejemplo, como grupo, con el toicismo, porque yo soy técnico superior en electrónica y desde siempre tuve mi taller de electrónica, y gracias a eso mantengo, y ahora a paso de tortuga ya me estoy manejando, y ya se canguma, porque hasta ahora no conseguí apoyo de nada. Por lo tanto, es muy difícil. Y ya le digo, con entusiasmo, peyaposer upi, peyapotas aprende gustar upi, pero a ni pe pensar ti pe vivir en Januacuare, no ya vivimos ahí. Está a tiempo, cuete. Bueno, yo lo que quiero decir que cualquier carrera es difícil vivir. Hay muchos arquitectos que están construyendo muralla, por ejemplo. Malos arquitectos o gente que no supo desarrollarse. Hay gente que termina arquitectura y empieza a querer incursionar en arquitectura, cuando hay otra gente que al entrar ya está trabajando en arquitectura. Depende mucho de cada uno. En este momento se da un fenómeno en Paraguay que crea bastante confusión en la gente. Hay escuelas de estrellas y hay escuelas de trabajadores de la escena. Yo comparto la segunda opinión. Yo no formo estrellas. Yo formo trabajadores de la escena. Un trabajador de la escena, yo creo, es mi pensamiento, puede vivir del teatro. No solo actuando, va a tener que dirigir, va a hacer escenografía, va a enseñar en colegio, va a hacer dramaturgia, va a hacer radio, va a hacer televisión, va a hacer cine, va a hacer comerciales, va a hacer Papá Noel, va a hacer muchas cosas. Tiene que ver con nuestra actuación. Depende. Cuando yo llegué a Paraguay, yo creo Eddie González Frutos me hizo una entrevista y me dijo, ¿vos pensás vivir del teatro? Eddie,
yo vivo mediante el teatro y no voy a dar mi brazo al torcer. Les digo sinceramente, hace más de 50 años yo vivo, no del teatro, de todo el mundo de que implica. El teatro, chicos, no es un escenario, el teatro es una vitrina del tamaño del mundo. Ahora, ¿qué herramientas tenés? Si vos sos estrella, no vas a pisar la tierra. Y nuestro cielo es cielo de pesebre, no podemos ser estrellas. Nuestras estrellas son de papel de chocolatín. Entonces, mientras no aceptemos esa realidad, no vamos a poder vivir el teatro. Bien. Ya Gustavo, pero quería decir que en cuanto a vivir del teatro, el teatro vive gracias a estos trabajadores de la escena. ¿Ah? Gustavo. Bueno, queridos compañeros de Periplo. ¿Hace falta? Ah, para grabar, ok. Buenas noches o buenas tardes a todos. Este año estoy cumpliendo mis 50 años de actividad teatral, compartida con todos los queridos compañeros en alguna de las etapas, 3 ex secretarios generales del Centro Paraguayo de Teatro, y con todos hemos hecho algo juntos. Ni hablar con Agustín, que, bueno, de todo lo que habló yo, menos de Tiempo Ovillo, mi grupo Teatro Estudio de Buenos Aires, pues yo soy argenguayo, hace 47 años que vivo en Paraguay, y me tocó estar en una gira latinoamericana un año después de que hubiera estado Tiempo Ovillo, así que por los sitios donde ya me contaban, tuvo un grupo paraguayo por acá, yo no sabía ni dónde quedaba Paraguay, más o menos en esa época, estamos hablando del 75, 76. Y con respecto, reafirmando lo que decía Agustín, por supuesto que es imposible vivir del teatro si queremos hacer solamente el tipo de teatro que a nosotros nos gusta. Ahí estamos fritos. Pero el tema del teatro o el tema de la actuación, bueno, pasa, como dijo Agustín, por muchas variantes. Hay cosas que nos gustan y otras que las tenemos que hacer porque es un trabajo. De repente una locución, de repente yo soy el coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken, por supuesto que no me resulta entretenido, pero me da plata, y también hago publicidad y me presento a todos los castings, teniendo en cuenta que mis características me limitan muchísimo, ¿verdad? Porque no soy no es muy fácil que haya un casting especialmente como para que yo pueda participar, pero de lo que yo puedo, de 10 te sale uno, pero yo me voy a los 10. Tengo 50 años de actividad teatral, así que nadie se crea que se va a ensuciar la camiseta porque haga algo que no le gusta tanto. Sigue siendo, y háganlo como lo mejor. Yo soy el mejor coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken y soy el mejor Papá Noel del Paraguay, y hace 10 años que yo hago Papá Noel a partir de una obra de teatro, y ahí descubrí una beta. Entonces, todos los diciembre, yo estoy desde noviembre hasta el 25 de diciembre haciendo mi Papá Noel, que por supuesto me hace ganar más que una obra, Largo Viaje, Un Día hacia la Noche, un O'Neill, maravilla, teatro un clásico contemporáneo, pero hicimos 12 funciones y apenas ya sabemos cómo es, ensayamos 3 meses para hacer un mes de función. Dentro del mes son 12 funciones, o sea, 4 fines de semana, y con suerte nos suspendemos algunos. Entonces, bueno, pero hay muchas cosas que aprender. Habló Agustín del tema de producción. Producción es muy importante que ustedes aprendan. Si ustedes quieren hacer una obra de teatro, tienen que aprender fundamentalmente cómo hacer la producción. Pero hay una cantidad de tips que son imprescindibles para poder llevar a cabo lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Por ejemplo, el canje. Sí, a veces queremos conseguir el dinero, pero el canje es dinero. Si nosotros necesitamos tantos metros de tela para una parte de escenografía y no tenemos el dinero, pero conseguimos la tela, es lo mismo que si hubiéramos conseguido el dinero. Entonces,
hay un montón de cosas que uno tiene que manejar y saber cómo hacerlo o encargarle a una persona, que uno de los miembros se encargue, que conozca más el tema, que se encargue de ese aspecto del teatro, porque si no, realmente no es fácil. Pero no es fácil para nadie, aún para las grandes figuras, no crean que están todo el día trabajando, es remarla y es ir detrás de una vocación y como dijo Agustín también, hay abogados que tienen que trabajar de cualquier cosa porque no hay demasiados abogados, entonces hay que rebuscársela para poder estar dentro del ámbito que nos gusta y dentro de esta profesión que llevamos en el alma para poder realizar. Yo tengo 3 unipersonales dirigidos por Agustín y bueno, con esos unipersonales yo me manejo y voy haciendo y las hago incluso en el exterior, las llevo y no dependo solo de mí y de cómo me muevo, de llamar, invitar y hacer contactos y pensar y generar cosas nuevas, porque si vamos a solamente a esperar que alguien nos facilite un fondo o que Fondeco o el Fondo Municipal, son 3 fondos que hay que, bueno, somos demasiados para lo que necesitamos, entonces hay que usar el ingenio también, ¿verdad? Así como también en el teatro, en lo práctico, podemos buscar nuevas formas y debemos buscar nuevas formas para que esto sea un arte vivo, para que no sea una repetición sencillamente de lo mismo, porque con Agustín ya demostró que hubo un cambio, generó una expectativa y generó un montón de cosas a través del generar un nuevo tipo de teatro. Entonces, no nos quedemos con lo que ya es así. Bueno, es cuestión de ingenio. Bien. Siempre el que genera cosas nuevas es el que puede continuar adelante. Gracias, Gustavo. Excelente. Dani está pidiendo, creo que tenemos un problema de producción, ya se acerca la hora del corte y todas esas cosas. Tenemos un montón de preguntas, pero esto nos alimenta a siguientes entrevistas y a ver si se nos despierta un poco más la curiosidad por saber qué cosas hay en el teatro paraguayo y qué otras cosas podemos hacer por el teatro paraguayo. Por eso, Dani, breve la contestación a lo que va a preguntar y pasemos un poco a ir terminando con propuestas para hacer mejor la vida del teatro aquí. Dani. La pregunta es poco para Roger, ¿verdad? Roger, vos recorriste todo el Paraguay con tu grupo de teatro. ¿Cómo? Teatro itinerante. Sí, pero llevando teatro popular a todos los rincones. ¿Vos sentís una diferencia entre lo que es el público del interior, lo que es el público de Asunción? ¿Y qué representa para un asunceno como vos y con todo tu elenco de Asunceno llevar teatro al interior? ¿O qué se debería de hacer para que eso continúe haciéndose? La deuda interna es grave todavía aquí en nuestro país en cuanto a teatro, en cuanto a arte. Debemos muchísimo a nuestros pobres campesinos en donde no tienen casi arte viva. Necesitan que se les lleve teatro. Le gusta, le encanta, pero el problema está en la parte económica. Muchísimos colegios a nosotros nos piden para que llevemos en la zona de Paraguarí, Cordillera, pero muchas partes no podemos llegar porque no pueden pagar las entradas casi y no pueden recaudar. Por eso el apoyo que nosotros necesitamos es que tiene que venir del gobierno con mayor ayuda económica. Si no se tiene en cuenta esas cosas y si no se hace, no se va a poder hacer muchas cosas. Porque el teatro, en muchas partes, aquí en Asunción nomás, en muchos barrios no llegó todavía teatro. Y qué decir en la campaña en el interior. Nosotros estamos actuando la Gran Asunción, y aparte de eso, encarece mucho ahora los viajes. Y la seguridad por sobre todas las cosas. Entonces, necesitamos que nos cuiden la gente encargada de nuestra cultura paraguaya y que se preocupen de Pedro Juan Caballero, en la frontera,
Específicamente en muchas partes de la frontera no llega teatro de ninguna clase. Y en donde nosotros nos vamos siempre con nuestra gira, gusta muchísimo y hay gente suficiente y se ríen, se divierten y se quedan contentos. Pero cada 10 años, y eso llegamos a Pedro Juan Caballero, cada 15 años, suponemos. Entonces, por eso estamos invadidos por los foráneos, música, droga, un poco de todo y para todo. Y en contra de eso tenemos que, nosotros los artistas tenemos compromiso de llevarle, de mostrarle otro tipo de vida, no solamente del fútbol o de baraja. Pero ¿cómo? No se puede, es difícil y falta mucho todavía para eso, porque tiene que venir de arriba, más compromiso. Los artistas estamos preparados para llevar, porque hay buenos elementos en nuestro país, pero los buenos elementos a veces viajan a España, porque no hay motivo para vivir mucho tiempo aquí, porque no se puede vivir el arte. Eso yo ya le dije al muchacho. Gracias. Propuestas para, digamos, la acción teatral en este tiempo. Una por lo menos, porque ya se nos corta la transmisión y estamos sometidos a ella. Así que breve y vamos. Cortísimo, sí, ya hablé demasiado. Lo que yo siempre trato de mantener la esperanza. Yo creo que el sueño es el primer paso para el cambio. No van a cambiar las cosas si no cambian muchas cosas de arriba. Nunca va a alcanzar para el teatro, que es, creo que, de las artes escénicas más sacrificadas. ¿Por qué? Porque es la más contestataria y peligrosa. Para grupos folclóricos, nosotros vemos que Itapú contrata un grupo folclórico de acá, una chica importante, le paga 62 millones por función, se va con 30 bailarines, hotel 5 estrellas, a teatro no van a llevar. Porque el teatro siempre fue peligroso. El teatro siempre fue una actividad marginal, entre comillas, que no cuenta mucho. Este encuentro que se da no es casual, es porque la gente que está, no van a creer, pero esta señora linda tomó clases de actuación, estuvo apoyando danza muchísimo tiempo. Por eso, lo mismo, hay otra chica que está por allá también, que Nadia Capdevila también es una gran actriz. Por eso estamos acá. O si no, ni se hubieran acordado del teatro, ¿o no? Bueno, que lo que quiero decir, hay que seguir, hay que buscar las formas. Es parte de nuestro trabajo como personas de teatro. Nosotros vamos a necesitar 3 cosas, ¿verdad? 1, desarrollar nuestro talento. 2, tenemos que saber que las circunstancias no son fáciles. Esto es una prueba de resistencia. Y 3, que tenemos que aprender a ser recursivos. Un común denominador a toda la gente de teatro. Vamos a montar la obra partiendo de la nada, porque no tenemos nada. Y esa es la gran diferencia del trabajador latinoamericano, del europeo y del norteamericano, que jamás van a tener todo lo que nosotros desarrollamos paralelamente a nuestras profesiones. Bueno, eso nomás. Lo que quiero decirles es que se tienen que cambiar las cosas. Y nuestra labor es importante para que cambien las cosas. No vamos a cambiar, no vamos a hacer el cambio político ni social. Vamos a hacer por lo menos que cierta gente sea más sensible a lo que es nuestra pasión de vida. A lo que nunca va a morir, porque el teatro no va a morir, pese a la televisión, al cine, al 3D, a Netflix, a todo, va a seguir el teatro. Pero tenemos que nosotros, desde ese espacio sagrado, seguir, exigir y plantear y no dejarse ganar por ladrones que toman nuestra plata del arte
para enriquecerse. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Propuestas de cambio? También propuesta, aparte de... También necesitamos sala de teatro aquí, no hay teatro suficiente. Y si hay teatro, no podemos pagar. Y si conseguimos teatro es para 2 o 3 días. Antes la compañía en el Teatro Municipal seguía 2 o 3 semanas y no tenía tanto problema porque se pagaba por porcentaje. Hoy en día el teatro, la sala cuesta mínimo 2.500.000 guaraníes, 2.400.000. El Teatro Municipal el año, cuando yo estaba haciendo La Babosa, porque pasamos un poco más de tiempo, nos cobró doble, 2.300.000 guaraníes era cuando eso por hora. Y a mí me cobraron el doble y el Teatro Popular tiene como 1 hora, 1 hora y media. Y no se puede recortar, y hoy en día las salas te exigen que no sean muy larga la obra. Entonces vamos a asesinar, mutilarle a la obra. Y eso no puede ser. Y lastimosamente yo en este momento estoy teniendo ese problema. Conseguir sala para mí es lo más difícil. Ahora mismo vamos a reponer una obra en la Manzana de la Ribera, Yuajú, a Traición Guerra, allá en homenaje a los 90 años. Pero no hay ni un reconocimiento, todo tiene que ser en base de lucha y protocolo, no se consigue nada fácilmente. Para un elenco de 46 años de teatro, estamos todavía teniendo problemas para conseguir sala. No hay ni un adulto, ni un reconocimiento. O sea que piensen ustedes que están empezando recién. Yo con 46 años de elenco no consigo nada. ¿Y qué serían? Bien, gracias. 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 Teresa, contigo cerramos esto y si alguien quiere una última intervención, vamos. Ahí está. Bueno, no sé, hacer propuestas para teatro es como pensar en el hielo, escribir en el hielo. No tenemos presupuesto de teatro y de alguna manera yo creo que tenemos que poder presionar porque el Estado tiene que tener un presupuesto importante para el teatro. El teatro moviliza, el teatro educa, el teatro finalmente llega a un público que acá en Paraguay es exiguo. Hay poco público y hay poco teatro, porque hay poca gente con poder adquisitivo para pagar una entrada. Tenemos que poder conseguir un teatro municipal que pueda ofrecer obras a un precio muy económico y recuperar ese público que antes formaba cola para entrar al teatro municipal y hoy cada vez es menos ese público. Y hay un público que quiere ver teatro. Lo sé porque hice teatro de calle, 18 obras en la calle, y el público se agolpa a ver y en 15, 20 minutos tenés 400 personas así desesperadas por ver la obra que es gratis en la calle. Y agradecen, después se pasa el sombrero y ponen lo poco que pueden poner, pero hay gente que te pone bastante. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que conseguir un Estado que sí se interese por dar un presupuesto importante a nuestro teatro. Muy alicaído por falta de
no tenemos apoyo. Y entonces todo lo que hacemos es con demasiado esfuerzo y a costa nuestra, siempre. Mucho ya me está por así. Bueno, ya. Gracias por estar. Ojalá tengamos estos conversatorios que nos ayuden a encontrar caminos que nos abran posibilidades para nuestro alicaído teatro. Bien, gracias. Muchas gracias a los tres. Ya vamos. La síntesis lo hacen ustedes en sus conciencias, con su inteligencia, con el coraje necesario para que mejoremos el teatro, que así también mejoramos nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, un gran aplauso, por favor, para todos ustedes. Además de agradecer infinitamente a Agustín, a Roger, a Teresa y a Moncho, les quiero contar que esta es una pequeña iniciativa que hemos tenido para poder ir reflexionando y pensando sobre el teatro paraguayo, que necesita mucho, que pensemos, además de los fondos que también hacen falta, y muchas otras cuestiones, pero nos pareció importante empezar a trabajar sobre escucharle a los maestros, escuchar a la gente que tiene un camino andado, porque también tenemos que empezar a construir memoria del teatro. Si bien es cierto que hay importantes materiales, Agustín, Teresa y otra gente ha escrito, ha registrado, ha dejado crónicas y relatos, pero hay mucho de la memoria que no se ha dicho, que nos estamos olvidando y que tiene que ver con cómo hoy se vive, se siente, se trabaja en el teatro. Y entonces hoy es el primer día, esperamos tener 4 lunes más con otros referentes así de importantes del teatro paraguayo que iremos comunicando, informando, pero entonces nos encantaría que los próximos 4 lunes a las 6 de la tarde los reserven para venir acá a Stout y quizás podamos sacar cosas muy buenas de eso. Así que con todo el agradecimiento muy especial a los 4, muchas gracias. Yo sé que hay muchas deudas del Estado paraguayo con el teatro, muchas, pero por lo menos demos un paso a la vez y vayamos tratando de construir lo que se puede, que no son tiempos muy fáciles. Así que gracias a todos. Acá damos por terminada la sesión de hoy. El material, todo esto va a ser subido en la plataforma de la Secretaría Nacional de Cultura, así que está disponible para que lo divulguen, lo vean de nuevo, piensen, se anoten las preguntas para el próximo lunes. Muchísimas gracias. Muchas gracias.